Todo esto empezó con el filósofo Anaxágoras en el año 475 a.C. Decía que nada puede crearse y desaparecer de la nada. Pensaba que cada alimento estaba formado por sustancias que acabarían formando parte de nuestro cuerpo, a las que llamó homeomerías. Una eternidad más tarde. En los años 1500, Leonardo da Vinci, que aparte de ser pintor, era anatomista, arquitecto, escritor, inventor y parece ser que también quería ser nutricionista. En el libro Notas de cocina de Leonardo da Vinci se puede leer que Leonardo muestra una gran preocupación por el tipo de alimentación de la época. Leonardo da Vinci comparó lo que ahora conocemos como metabolismo con una vela ardiendo, pero no he encontrado de dónde sacó esta idea y me ha sorprendido porque tiene mucho que ver con lo que veremos a continuación. Llegan los años 1600. Santorio, médico italiano, estudió empíricamente el metabolismo basal. Construyó una gran báscula en la que comía, trabajaba y dormía para poder estudiar las fluctuaciones de su peso corporal en relación con sus excreciones. Encontró que la suma total del peso de las excreciones era menor que la cantidad de sustancia ingerida, pero este experimento no tuvo mucho bombo a pesar de haber durado 30 años. Ya en 1770, Antoine Lavoisier fue un químico, biólogo y economista francés. Hizo la carrera de abogado por petición de su padre, pero como le gustaba más la ciencia, continuó con cursos de botánica, de física, de química y de mineralogía. Se casó con Marianne Pierrette Pauls, que tan solo tenía 14 años. Esta fue pedida en matrimonio por el conde Amerval, que le triplicaba la edad. Su padre intentó oponerse, pero fue amenazado con perder su empleo, así que preguntó a uno de sus amigos si estaría dispuesto a casarse con su hija. Antoine Lavoisier aceptó en casarse. Él tenía 28 años. Este matrimonio hizo que pudiera montarse un laboratorio. Marianne se convirtió en asistente de laboratorio. Además, dominó el inglés y tradujo trabajos para él. Y además empleó su talento de dibujo para registrar la investigación realizada en el laboratorio. Lavoisier estableció una similitud entre la combustión y la respiración de un organismo animal. Con la combustión entra oxígeno y sale dióxido de carbono y produce calor. Así llegó a la conclusión que ambos procesos eran oxidaciones y que había una semejanza entre el fuego y la vida. Pero esto me suena. ¿Fuego? ¿Vela ardiendo? ¿No os recuerda esto a Leonardo da Vinci? ¿Ya lo sabía? Lavoisier estableció que los nutrientes del alimento pasan por un proceso de combustión interna y que la nutrición era básicamente una combustión. Lavoisier pensó que si se pudiese medir esta oxidación, es decir, el calor de combustión, se podría saber cuánto alimento necesita nuestro cuerpo. Así que, junto con Pierre-Simon Laplace, que era un astrónomo, físico y matemático francés, inventó el calorímetro, que hoy en día se sigue utilizando para medir el calor de combustión. Este aparato consistía en varios recipientes metálicos cilíndricos que estaban uno dentro de otro y separados por una capa de hielo. En su parte inferior tenía dos grifos, que eran para recoger el agua que se formaba como resultado de la fusión del hielo. El funcionamiento del calorímetro se basaba en la suposición de que el peso del hielo derretido era directamente proporcional a la cantidad del calor desprendido. El calorímetro sirve para determinar el calor específico de un cuerpo y este lo mide en calorías, pero no las que utilizamos actualmente en la alimentación. Ahora se usan las kilocalorías. Las calorías, sin cada kilo, es una unidad de energía térmica y equivale a la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. En este experimento, Lavoisier utilizó una cobaya para medir la producción de calor de esta. El calor de la respiración de la cobaya fundía la nieve que rodeaba el calorímetro, mostrando que el intercambio de gas respiratorio es una combustión, similar a una vela. Es decir, podemos determinar el gasto energético en reposo de una persona. Lavoisier, no contento con esto, también investigó la composición del agua y denominó a sus componentes oxígeno e hidrógeno. Él fue uno de los precursores de la tabla periódica. Lavoisier fue guillotinado en el Reinado del Terror, un periodo de la Revolución Francesa, en 1794, cuando solo tenía 50 años. Gracias a todas las investigaciones que hizo, se le conoce como el padre de la nutrición y de la química, aunque yo sigo pensando que la tortuga ninja sabía algo. Suscríbete.